El tema de mi grupo es la influencia del bullying en el rendimiento académico. Está conformado por Luisa María Gutiérrez Zumárraga, Steven Andrés Jaime Rincón e Ingrid Jimena Mesa Castillo, y quienes habla del segundo Sánchez León del grupo PSD 4A. Como pregunta de investigación, tenemos cuál es el impacto que genera el bullying en el rendimiento escolar en los estudiantes de básica primaria. Bueno, en la introducción encontramos que el bullying, o también llamado acoso escolar, se refiere a cualquier manera de maltrato físico, psicológico o verbal que es producido por uno o más estudiantes contra generalmente un niño. El bullying es una palabra de origen inglés que significa intimidación. Y desgraciadamente, pues esta palabra está causando mucho error en la sociedad. Todo esto debido a los innumerables casos de persecución y agresiones que se perciben en las escuelas y colegios y que se están llevando a muchos niños a ver situaciones muy aterradoras que incluso pueden llegar a presentar casos de suicidio. En estos, el bullying se divide en tres. El maltrato psicológico, que se refiere al objetivo de reducir, educar emocional y psicológicamente al niño, afectando autoestima con trato indigno, haciéndolo menos faltando de respeto, inspirándole miedo, terror hacia el agresor o a un grupo en el entorno donde se desarrollan estas agresiones y situaciones. Algunas conductas que se desarrollan en el maltrato psicológico es la intimidación, la ridiculización, la burla, amenazas u hostigación. Como segundo podemos encontrar el maltrato verbal. El objetivo es minusvalorar, atacar la autoestima y generalmente es más habitual, de que no necesita preparación ni apoyo de más personas. Sus conductas pueden ser insultos, menosprecios en público, chismes, difusión de rumores, comentarios racistas, entre otros. Para el último maltrato encontramos el físico. Su objetivo es atemorizar, rebajar al niño mediante amenazas hacia su integridad física. Las conductas que se pueden incluir son golpes, patadas, extorsiones, empujones, pellizcos, puñetazos y bofetadas, entre otras, del cual índole física. En la primera imagen podemos encontrar el maltrato psicológico, en la segunda imagen podemos encontrar el maltrato verbal y en la tercera imagen podemos encontrar el maltrato físico, esto en todo el entorno infantil. Los dejo con mi compañera. Hola, mi nombre es Ingrid Jimena y voy a hablar acerca de la revisión teórica que hicimos con mi compañero. Bueno, el bullying es un asunto bastante importante que implica no solo a los estudiantes, docentes o padres de familia, sino a toda una sociedad, a toda una comunidad, ya que nosotros somos los que le enseñamos a los niños a tener una crianza de valores, de respeto, donde todos podamos escuchar a todo el mundo. Pero si nosotros ni siquiera nos ponemos a analizarnos y a cambiar nuestra perspectiva, si comenzamos nosotros a burlarnos de la gente y los niños lo ven, nosotros cómo le vamos a decir a los niños que no hagan bullying. Es importante la educación que nos enseñe de la misma que nos puede ayudar a combatir el bullying y el cómo manejar nuestras emociones y el cómo aceptar a las demás personas sin tener que excluir, ya que es una educación no solo para los niños, sino para uno propio. Cabe resaltar que los autores como Crespo y Pizarro en el tema de inteligencias múltiples y aprendizajes escolares expresan que no es fácilmente identificable. Es un constructor utilizado para estimar, explicar o evaluar algunas diferencias conductuales entre las personas como el éxito, la vida, el desarrollo de talentos, notas educativas, resultados de test cognitivos, en fin, entre otros. Los científicos empeoró. No han podido expresarse muy de acuerdo con respecto a dominar una conducta inteligente. Eso lo dijo Pizarro en el 2000. También quiero aludir que nosotros somos personas de naturalezas sociales. Eso implica que necesitemos de la aceptación de los demás. Eso en particular implica un rechazo en la sociedad cuando no tenemos
lo que esperan los demás de uno. O sea, uno no puede ser único, uno no puede expresarse como uno quiere, o uno no puede mostrarse realmente como uno es por el miedo que uno tiene de ser diferente ante la sociedad, el rechazo que sufren las personas. Incluso se puede demostrar que no solo ocurre en un instituto, ocurre en el trabajo, ocurre en la vida cotidiana. Y si uno nunca le pone un alto desde que son pequeños, cuando crecen, van a seguir siendo así. Puede ser después un jefe, y un jefe que haga sentir mal a una persona. Involucra también esos rechazos, inseguridad, baja autoestima, depresión, entre muchas otras. Esto suele suceder cuando se forman los grupitos de los niños y algunos se creen superiores. Según lo que decía García en el 2016, son niños que tratan de destacar y aprovecharse de algunos niños que, al contrario de esto, no se dedican a molestar a sus compañeros, sino que simplemente son tranquilos, calmados, y ellos suelen ser habitualmente las principales víctimas del bullying. En los centros educativos, al igual que son bastante generalizadas las burlas a niños o niñas que tengan algún problema de sobrepeso, lo que hace que en la mayoría de casos este tipo de acoso termine afectando su rendimiento académico debido a su estado anímico y baja confianza en sí mismos, que al final terminan teniendo estos alumnos acosados. Continuando pues con el tema de la revisión teórica, según pues lo plantea la autora Elizalde Castillo, pues el bullying es un problema que cada vez se hace más fuerte en el mundo y pues una de las formas para lograr disminuirlo es afrontarlo. Sí, pues está vinculado con la forma en cómo los profesores dirigen o manejan todo este fenómeno estudiantil, pero pues para ellos también hay que tener claro que el bullying se desarrolla de diversas maneras en cada entorno y en diferentes culturas. ¿A qué hace referencia esto? La verdad, pues, no, no que ya en estos tiempos, la verdad, pues podemos ver esta problemática muy presente en cualquier lugar, ¿sí? La cuestión del bullying se puede observar en cualquier sitio, ya no solo es en colegios, sino pues también inclusive en nuestros lugares de trabajo y bueno, en todo entorno se puede ya pues observar claramente que esta problemática ha incrementado en gran manera. También para los autores Smith y Trauman, los observadores juegan un papel muy importante pues en esta dinámica, debido a que queramos o no, en algún momento en nuestras vidas todos hemos sido testigos de algún acontecimiento del bullying. Existen dos diferentes testigos, primero el de los alumnos y segundo los profesores y personal del colegio. Y pues de esta forma el docente juega un papel clave siendo testigo u observador del matoneo estudiantil y esto dificulta un poco la situación para la víctima porque si el profesor solo es observador del acto, genera audiencia para el agresor haciendo que a que se siga realizando el acoso. Por esto, en la investigación del autor Trauman, señala que el 30% de los testigos han intentado ayudar a la víctima, mientras que el 70% no intenta intervenir de ninguna manera porque pues se excusan en que pues no era de su incumbencia. Y en muchos de estos casos el docente no interviene con dicha situación, haciendo que los alumnos ya no confíen en ellos, llevando a que piensen que los profesores no les interesan en absoluto, por ende no quieren poner fin al bullying escolar. Como se decía anteriormente, pues en la investigación de Trauman, es algo que por no generar esa confianza profesor-alumno, alumno-profesor, se ha incrementado de una manera absolutamente extensa, ¿sí? Viendo que generalmente, pues según esta investigación, casi nadie interviene y no se le da la importancia necesaria a esta problemática que cada vez va en aumento. Entonces en muchas ocasiones también somos conscientes de que hemos notado situaciones como estas y quizás pues nos excusamos en que no tiene que ver nada con nosotros o no tiene que
no tenemos por qué meternos en esa situación o no nos incumbe. Entonces, esto también tenemos que tener claro esto, es lo que nos relata según estos dos autores. Y por esto, es por esto que diversos autores resaltan la importancia de la intervención y según ellos, Alcántara Orwells, una buena intervención está dirigida en mayoría a toda la comunidad educativa, ya sea padres de familia, profesores, alumnos, personal administrativo y pues entre otros. Y tienen la función esencial de influir e intervenir con distintas actividades en todo el ambiente escolar e involucrar a todos, ¿sí? Ya sea víctimas, agresores, salas de clase, profesores, ¿sí? Involucrarlos a todos. Eh, También hay que tener en cuenta que, pues, sin embargo, para que una buena intervención funcione, hay que recalcar la importancia de la dedicación de los adultos con el tema. Y es cuestión del compromiso y entrenamiento de los profesores y autoridades del colegio. ¿Sí? Entonces, eh, Trauman dice que este abordaje refleja la idea de que el bullying es una interacción entre un agresor y una víctima, pero ambas pertenecen a un contexto social ecológico. Esta postura evita el estigma de agresor-víctima. Como nos vienen explicando estos tres autores que pudimos tocar, que pudimos resaltar, ellos nos muestran que a veces, eh, pues en ocasiones nosotros primero no le damos la importancia que debe este tema. Segundo, no nos capacitamos o solo creemos que es problema que estos problemas solo lo deben manejar ciertas personas, pero es una problemática que todos debemos manejar, que todos debemos estudiar para poder ayudar. Y también el hecho de entender que no debemos solo ser observadores, sino debemos eh, entrar y colaborar, ¿sí? Porque pues generalmente, según lo mencionaban ellos, lo que hacen es no generar confianza, no expresar que una persona está sufriendo bullying o que está siendo, pues, eh, sí, sufriendo este problema por el hecho de que ven que no van a decirlo, pero no, nadie va a hacer algo para poder ayudarlos en esta cuestión. Ahora voy a hablar acerca de la justificación. Dando una mirada con los docentes de diferentes colegios, además con algunas encuestas también que se pudo observar en estudiantes en medio de la encuesta de investigación, donde se puede observar diferencias sociales y físicas, como también modelos entre los mismos estudiantes. En un mismo grado también puede ser en diferente grado de escolaridad. En lo que los docentes desarrollan para la intervención suele basarse mucho en el respeto, la empatía, como también el desarrollo de actividades académicas o juegos de interacción dependiendo del grado en que se encuentren, para que los ayuden a socializar y a tener un mejor respeto con las otras personas, viendo que son iguales y hay una igualdad entre sí. Para lograr un ambiente de paz, para que los estudiantes no se sientan rechazados o se sientan mal, o que haya un ambiente pesado en el lugar. Pero se puede encontrar el poco interés que en el ámbito escolar que les dan sus padres a sus hijos. ¿Qué tanta atención se impone en cada estudiante? ¿Qué se hace cuando hay una discriminación ante una persona? Y los estudiantes también qué hacen cuando ven a su compañero en una situación que le incomoda o que se siente mal. Hay bastantes situaciones donde el bullying simplemente se queda callado y el único que está sufriendo ahí es el niño. Los demás se burlan y no son conscientes de lo que pasa. Entonces, es un ámbito social y escolar también que quiere involucrar como el poco interés que le dan los padres a sus estudiantes cuando hablan del bullying. Es un asunto bastante importante porque puede bajar su rendimiento académico, pero ellos solo se fijan en su nota, no se fijan en lo que sienten o lo que está pasando bajo esa situación, porque es su bajo rendimiento, cómo afecta tanto negativamente las notas a través del bullying, las pocas ganas de hacer trabajos, las ganas de no
de sentirse vulnerable, del saber que nos están apoyando, o incluso queremos ser conscientes de saber cómo los profesores actúan bajo esa situación, qué métodos se pueden realizar, cómo los realizan, qué tan conscientes son bajo esos términos. Porque hay profesores que dicen, no, en mi clase no hay bullying. No, eso nunca pasa. Lo cual termina siendo algo es muy incorrecto porque al menos una persona sería una maravilla que en ningún lado hicieran bullying, pero en algún momento lo hacen por discriminación, porque le acusó con el profesor, porque por cosas tan pequeñas, solo por tal vez llamar la atención, por ser el cool de su grupo. Entonces queremos ver esos detalles que nos llaman la atención, el cómo victimizan a un estudiante, con qué forma los victimizan, con golpes, abusos, con palabras humillantes, con de menosprecio y su perspectiva bajo el bullying. Queremos entender esos conceptos, lo cual está expuesto. También queremos llegar a una solución, el cómo se puede a través de guías que los docentes puedan dar clases o puedan hablar acerca de las consecuencias graves que se maneja el bullying emocionalmente y hacer parte a sus estudiantes de formas de cómo solucionarlos, de cómo estar atentos, de cómo evitarlo. Queremos también entender si los alumnos acuden a los maestros, acuden a un amigo, cómo acuden ellos en esa situación de vulnerabilidad. Los objetivos, en general, el objetivo general es analizar la perspectiva que tienen los profesores frente a la situación que se presenta en diferentes instituciones por medio de cuestionarios online sobre el bullying en la aula de clase y cómo afecta a los estudiantes en el rendimiento académico. También plantear cómo los estudiantes las causas del bullying dan a conocer herramientas de prevención y dando soluciones al tema del conflicto. El objetivo específico es plantear una serie de preguntas a diferentes profesores, tanto de tipo abiertas, que ayuden a identificar cómo influye el bullying en el rendimiento académico de los estudiantes. También es investigar por medio de documentos los principales factores que pueden causar el bullying, asimismo poder determinar si los profesores detectan dichos factores en el aula de clase. Darle a los estudiantes el concepto del bullying, dándole la importancia del desarrollo de la familia y la escuela respecto al tema de cómo también brindarles herramientas de prevención y la posibilidad de cómo detectar el problema. Buenas noches, mi nombre es Luisa María Gutiérrez y me corresponde seguir en la exposición de la fase 3 con la hipótesis y la metodología. Tenemos como hipótesis alterna el impacto que genera el bullying en el rendimiento escolar, que es uno de los principales aspectos por los cuales las calificaciones de los estudiantes de básica primaria no es la mejor. Esto no en todos los casos. Cada vez son más los jóvenes que son víctimas de este fenómeno, haciendo que pierdan seguridad y confianza en ellos y en el entorno académico de esta forma. Su rendimiento escolar disminuye debido a que el maltrato escolar dificulta el correcto aprendizaje en los jóvenes, logrando que cada vez los adolescentes quieran retirarse del colegio, incluso llevarlo a algunos a pensar en el suicidio. Tenemos como hipótesis nula, el rendimiento escolar puede verse influenciado por muchos factores y no puede ser solo por el bullying, sino también por las habilidades y el esfuerzo que cada estudiante tiene frente al estudio. Muchas veces el factor familiar también es clave para que el niño pueda desarrollar bien un adecuado rendimiento en sus materias, involucrando no solo a los profesores, sino a los padres para guiar a cada adolescente. Es decir, no solamente el bullying puede influir en un descenso académico, sino que también se pueden analizar otras circunstancias que llevan al niño a un bajo rendimiento escolar. Esto lo vemos mucho por los padres. Realmente a veces la ausencia de padres hace que el rendimiento escolar baje sin necesidad de que el niño sufra de bullying. Tenemos como metodología de la investigación, se realizó una investigación basada en documentos y una encuesta a profesores de grados de básica primaria. Todo esto lo hicimos guiado por la pregunta de investigación.
que es cuál es el impacto que genera el bullying en el rendimiento escolar en estudiantes de básica primaria. Para ello aplicamos los criterios de evaluación, de valoración crítica, de investigaciones cualitativas y cuantitativas sobre el bullying. Estas investigaciones cualitativas y cuantitativas las tenemos referidas como documentos de investigación que llevaban métodos pues diferentes, un método diferente de investigación. En este caso se utilizó la metodología cualitativa, se utilizaron técnicas de análisis interpretativas y el tipo de muestreo fue intencional. Se buscó un acercamiento a los fenómenos lógicos a través de la interacción y encuestas con las personas que están involucradas, tratando de establecer un trato interno con ellas, un trato más personal. En relación a la recolección de datos, se utilizaron métodos cualitativos que pretenden describir los fenómenos en su contexto natural. Usamos preguntas abiertas, estudiando prácticas sociales, comprendiendo una realidad compleja y simbólica que no se puede reducir a valores numéricos. Tenemos como encuesta, como lo dijimos anteriormente, todas las preguntas son abiertas porque pues en el método cualitativo no nos basamos en números, sino en analizar programas sociales, las realidades sociales. Tenemos como pregunta, la primera: ¿se percibe un buen clima de trabajo con los alumnos en el aula? ¿Ha observado algún tipo de rechazo entre compañeros dentro del aula? ¿Qué tipo de rechazo? En caso afirmativo, ¿toma algún tipo de medidas? ¿Percibe algún caso de despreocupación o desentendimiento por parte de algunos padres hacia sus hijos? ¿Cree que esto afecta su compromiso y por tanto al rendimiento escolar? 5. ¿Ha recibido quejas de algún alumno acerca de comportamientos abusivos por parte de sus compañeros? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo actúa ante esta anomalía? 6. ¿Recibe estas quejas de forma generalizada o más enfocadas a un grupo específico de alumnos? 7. ¿De qué manera se presentan las agresiones de origen verbal o físico? 8. ¿Cuál cree usted que provoca mayor impacto en los alumnos de su clase? Y por último, ¿piensa que este tipo de comportamientos, tanto físico como verbal, puede provocar anomalías en cuanto al rendimiento escolar de sus alumnos? Con esto terminamos la sustentación de esta investigación sobre el bullying, sobre cómo afecta el bullying en el rendimiento escolar. Muchísimas gracias por su atención.